de investigación de mercados, donde unimos una parte de la salud mental que son los rasgos de ansiedad y depresión y cómo estos influyen en la percepción de marcas, productos, servicios. Nació esto que nos hace diferentes, esto que hoy en día tengo el orgullo de que lo podemos decir, somos la primera y única agencia de investigación de mercados con un enfoque en salud mental. La salud mental, la forma como percibimos, cómo nos emocionamos, cómo nos relacionamos con el mundo, tiene relación con todo, ¿no? Poder medir esto y traducirlo en números, estos datos nos puedan dar gran información para las empresas o bien para aquella persona que va a iniciar un negocio y precisamente la emoción a veces nos gana y creemos que ya con solo eso la vamos a hacer fuerte, ¿no? La vamos a vender y nuestro producto la va a llegar a aprender y ¡boom! De repente nos viene la cruel realidad. ¿Qué pasa entre las pymes? Entre las pymes a veces se va a invertir una gran capital de dinero, pero a veces es todo el capital, el ahorro de toda una vida, y lanzar un negocio sin conocer la factibilidad del mismo, sin conocer si el producto tiene una cierta potencialidad, no solamente de que sea un producto bueno, sino que vaya a estar dirigiendo en el lugar correcto, si es un negocio pequeño que va a estar en un cierto local, si la zona es la correcta, si tiene la cantidad de afluencia correcta. Es decir, hay muchas variables que tienen que conocerse antes de poder lanzar cualquier tipo de emprendimiento, del que sea. La inversión que hagas en la investigación de mercados va a ser totalmente pagable, redituable, porque te puede ahorrar hacer una inversión que no tenga potencialidad o por el contrario, te puede dar la información precisa para que sea un negocio que puedas tú alinear ciertas situaciones para que entonces sí ese emprendimiento sea correcto, ¿no? La fórmula poderosa quiere decir cómo hago más grande el pastel. Y lo decías hace ratito, ¿cómo hago yo que mi tiendita sea tan diferente que entonces yo traiga gente de otros lados? No solamente la gente que está en mi colonia, sino que mi tienda sea tan diferente, tan única, que haga que más gente, es decir, hago más grande el pastel. No importa si eres una pyme, si eres una empresa grande, si eres una transnacional, no importa quién eres. Al final del día, el cliente va a poder tener en sus manos la capacidad de decidir con quién va. Y va a ir con aquel que tenga la mejor oferta, el mejor producto, el mejor servicio, la mejor comunicación, etcétera, etcétera. Y eso al final del día es lo que te da la investigación de mercados. Por tanto, el costo que puedas invertir en investigación va a ser totalmente retribuible. Mi querido amigo Carlos Frías, ¿cómo estás? Estoy muy contento porque el día de hoy estamos arrancando nuestro podcast Investigando Inteligentemente. ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Muy contento y emocionado, mi querido amigo. Muy contento de que este sea el primero de muchos podcasts que podamos realizar. Definitivamente esta es una iniciativa con la búsqueda de acercar información pues de una temática compleja. Digo compleja porque la primera vez que me acerqué a ti me empezaste a explicar qué es esto de la investigación de mercados. Yo partía de la nada, de cero, y hoy tengo tengo más claridad con respecto a todo lo que se puede hacer y los grandes beneficios que tiene la investigación de mercados. ¿Desde hace cuánto te dedicas a la investigación de mercados, Carlos? Bueno, ya hace un rato, mi querido amigo, ya desde prácticamente más de 30 años. Yo empecé en 1992 haciendo investigación de mercados en la primera empresa que tuve el gusto de trabajar, que se llamaba en su momento Merck, Analistas de Mercados. Hoy en día es una empresa que ya no existe, fue comprada por un grupo alemán llamado GfK, y después trabajé en Ipsos, y pues hoy en este sueño, en esto que tenemos formado, que se llama SmartApps, pero ya más de 30 años. Ipsos es una empresa, me suena una empresa muy grande, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es una de las 3 o 5 empresas más grandes en el mundo en investigación de mercados. En México durante muchos años fue la empresa número 1. Hoy cambia con Kantar, con algunas otras empresas de tipo global, pero sí, definitivamente a nivel mundial Ipsos es una de
principales empresas de investigación de mercados en el mundo. Creo que es importante comentar también que tú estuviste en una posición bastante importante en esa empresa que mencionas, que está entre las 5 más importantes del mundo, y es importante comentarlo para todos nuestros oyentes, que es que estuviste como dirección de operaciones para Latinoamérica, ¿es correcto? Sí, sí, es correcto, amigo. De hecho, desde que estuve en GFK, años antes de entrar a Ipsos, tuve la fortuna de ser seleccionado como director de operaciones para toda la región LATAM, con responsabilidades locales, pero también responsabilidades a nivel continente, con el desarrollo de distintas iniciativas que venían desde el grupo para bajarlas a la región LATAM. Y cuando llego a Ipsos, justamente después de pasar con algunas actividades en la parte comercial, también se me da el rol de llevar justamente la dirección de operaciones y llevar ciertos proyectos a nivel Latinoamérica. De ahí, pues, el que haya tenido la oportunidad de poder manejar proyectos a nivel local, pero también a nivel regional y a nivel global. Entonces, le sabes a esto de los números, de la investigación de mercados y del impacto que tiene esto para las empresas, mi querido Carlos. Y es un placer, es un gusto poder estar contigo en este podcast y bueno, que seamos amigos, brothers y socios en este camino donde tú haces tu empresa que se llama SmartApps, una empresa investigadora de mercados, pero hoy día con un extra, mi querido amigo, ¿no? Un extra que fuimos desarrollando y que se denomina mexicología, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema más adelante, pero creo que sí es conveniente platicarle a nuestros oyentes el día de hoy cómo nace esta historia, ¿no? Cómo nace esta oportunidad de reunir a un investigador de mercados de varios años de trabajo y bueno, pues un servidor que me dedico a la salud mental desde hace más de 30 años ya, amigo. ¿Cómo pasa el tiempo, caray? De repente parpadeo y siento que apenas fue ayer que inicié a ver mi primer paciente y ya vamos más de 30 años y pues, ¿qué te digo a ti? Estás en la misma frecuencia, ¿no? 30 años también dedicado a la investigación de mercados. Y hoy nos reunimos para hacer un proyecto nuevo, interesante y como muchos proyectos, ¿no? El otro día estábamos analizando que esto también empezó casi en un restaurante y escribiendo nuestro proyecto en una servilleta, ¿no? Donde unimos una parte de la salud mental que son los rasgos de ansiedad y depresión y cómo estos influyen en la percepción de marcas, productos, servicios, cómo se decanta una persona por un producto, cómo lo observa, etcétera, mi querido Carlos. Y tú me dices que esto es algo sumamente nuevo y revolucionario. Así es, mi querido amigo. Pues sí, ya va para más de 2 años que empezamos con este sueño de mexicología. Y fue justo hace 2 años cuando nos sentamos en mi cumpleaños para actualizarnos, para volvernos a encontrar y ver en qué estábamos. Y justamente el proyecto de SmartApps tenía poco tiempo de haber nacido. Bueno, poco tiempo, ya 1 año, pero bueno, digamos, en este mundo, para ser una empresa, tenía poco tiempo. Había iniciado justamente yo el sueño de poder independizarme, poder empezar a buscar clientes de manera directa, poder ocupar esta experiencia que había recabado durante estos años en estas empresas transnacionales en donde tuve el gusto de participar y en donde había empezado a ofrecer servicios de investigación de mercado, servicio de proyectos diversos que podríamos hacer, pero justo hace ya 2 años que nos juntamos y nos actualizamos y nació esto que nos hace diferentes, esto que hoy en día tengo el orgullo de que lo podemos decir, somos la primera y única agencia en investigación de mercados con un enfoque en salud mental. ¿Y cómo nació esto? Pues te recordarás, empezábamos a platicar de números, como bien decías, te empezaba a contar yo de todos y todos los proyectos que tuve la oportunidad de analizar, de revisar, de ver números, de contar historias a través de los números y llenarte la cabeza de datos y más datos, ¿no? Que si hubiera yo tenido cabello, mi querido amigo, se me hubieran volado de tanta información. Se te cayó el cabello, amigo. Me acuerdo que tenías una melena pasta y china y todo lleno de rulos, ¿no? Es correcto, pero después de tantos datos... Y justo en esas pláticas empezamos a hablar de similitudes que podría existir entre un estudio de mercado cualitativo, cuantitativo y lo que tú veías, ¿no? Y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un proyecto que tuviera un enfoque en salud mental para entender todas estas cosas que tú ves día a día en consulta clínica, en terapia con pacientes, qué tanto podía cuantificarse, qué tanto podría
reflejarse dentro de una población más abierta, dentro de la población mexicana, y que eso nos diera pauta para poder de alguna manera tener espacios, estos espacios que tú tienes en varios lugares, como Marta de Baile, como en distintos lugares, los foros en donde eres invitado, y a partir de ahí poder generar algo de comunicación en un estudio propio, un estudio que fuera realizado por SmartApps, para consumo de SmartApps, para compartirlo con nuestros socios, amigos, con medios. Así empezó hace ya 2 años, amigo, pero lo maravilloso fue la profundidad que encontramos al hacer este estudio, que nos ha dado hoy en día para poder hablar y sentarnos en muchas mesas con escuelas, con empresas, con marcas, hablarles de lo que es este proyecto que llamamos tú y yo Mexicología. Fíjate cómo surge de unir dos cosas que aparentemente no tienen forma de unir, ¿no? Que es la ciencia de los datos con la salud mental, pero que al final de cuentas la salud mental, la forma como percibimos, cómo nos emocionamos, cómo nos relacionamos con el mundo, tiene relación con todo, ¿no? Y ya cuando esta capacidad de entender a las personas, por qué vemos, por qué observamos, por qué nos interesa algo, y a su vez poder medir esto y traducirlo en números, esto hace una gran experiencia, ¿no? Te comentaba que en algún momento dado, para mí era muy emocionante ver muchas de las cosas que las personas que nos dedicamos a la salud mental, pues imaginamos o nos damos una idea de que esto está sucediendo con la población, pero que de repente lo tengamos en datos y que aparte estos datos nos puedan dar gran información para las empresas o bien para aquella persona que va a iniciar un negocio, pues creo que es algo que nos mantiene muy, muy contentos. Y es precisamente en este sentido, mi querido amigo, que en esta primera emisión de nuestro podcast, una de nuestras ideas es precisamente hablar cómo los datos son de suma importancia para aquella persona que comienza un emprendimiento. Es una realidad que cuando empezamos algo, un pequeño negocio o algo que al final de cuentas nace como una ilusión, como algo que queremos aportar a la sociedad, algo que queremos vender, algo que solucione un problema, algo que ocasiona alegría, etcétera, lo que hace todo un emprendedor, pues al final de cuentas partimos de muchas ideas y precisamente la emoción a veces nos gana y creemos que ya con solo eso la vamos a hacer fuerte, ¿no? La vamos a vender y nuestro producto la va a llegar a aprender y ¡boom! De repente nos viene la cruel realidad, porque al final de cuentas el producto no lo entiende la persona a la cual se lo estamos mandando, el lugar donde está nuestro negocio tal vez no es la mejor posición para ese producto, porque creo que de todos lados hay buenas oportunidades, pero hay lugares específicos donde ciertos productos no permean y que de una u otra forma el emprendedor promedio pues precisamente busque un local barato, un local donde pueda en su momento dado desarrollar su negocio a menor precio a veces en ese sentido, no necesariamente con una lógica de dónde poder estar. Y hoy y sabemos que la investigación de mercados pues lo que hace es eso, ¿no? Ayudar a la persona, a las empresas a saber cómo en su momento dado pueden tomar mejores decisiones. Pero aquí es donde entra la dificultad para el emprendedor promedio, ¿no? Inmediatamente pensamos, no, investigación de mercados, esto es carísimo, ¿no? O sea, es mucho dinero. Esto pues nada más grandes empresas refresqueras, de telefonía celular, de llanteras, etcétera, pueden invertir. ¿Cómo está esta situación, mi querido amigo, desde tu experiencia para las pymes, para aquellas pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que están empezando o que llevan un cierto tiempo ya en el mercado y que al final de cuentas necesitan hacer cambios, ¿no? Ese viraje de timón que a veces se requiere para que el negocio siga desarrollándose, siga creciendo, o de una u otra manera cuando se estanca y que necesitamos saber qué es lo que sucede, cómo la investigación de mercados hace la magia, por decirlo de alguna manera coloquial, y en su momento cómo las pymes pudiesen acceder a algún tipo de solución o cuál es la pauta, mi querido amigo, con base a tu experiencia. Bueno, amigo, aquí fueron un buen de conceptos de los que podríamos tratar muchos programas a distintos niveles de profundidad. Sí, perdón, amigo, me aloqué, pero bueno, yo tengo muchas dudas para estarte explotando por eso. Pero bueno, con que me contestes una o dos y las demás nos las aventamos, pero creo que es importante para arrancar y que vean la carnita que vamos a estar trabajando en cada emisión.
Pues mira, hay muchos mitos y realidades alrededor de la investigación de mercados, ¿no? Desde el tema de que puede ser costoso, el tema de que si verdaderamente la información es valiosa o no, pero mucho dependerá pues de qué tipo de investigación, en qué nivel está tu empresa de maduración, para saber si una investigación de mercado vale o no la pena. Siempre te diría que en general vale la pena, pero obviamente vale mucho más o es mucho más valiosa la información a nivel que una empresa está más madura, a un nivel que una empresa quiere conocer a su negocio, quiere conocer a sus consumidores y quiere seguir creciendo, ¿no? ¿Qué pasa entre las pymes? Entre las pymes a veces se va a invertir una gran capital de dinero, pero a veces es todo el capital, el ahorro de toda una vida, y lanzar un negocio sin conocer la factibilidad del mismo, sin conocer si el producto tiene una cierta potencialidad, no solamente de que sea un producto bueno, sino que vaya a estar dirigiendo en el lugar correcto, si es un negocio pequeño que va a estar en un cierto local, si la zona es la correcta, si tiene la cantidad de afluencia correcta. Es decir, hay muchas variables que tienen que conocerse antes de poder lanzar cualquier tipo de emprendimiento, del que sea. Y por tanto, la inversión que hagas en la investigación de mercados va a ser totalmente pagable, redituable, porque te puede ahorrar hacer una inversión que no tenga potencialidad o por el contrario te puede dar la información precisa para que sea un negocio que puedas tú alinear ciertas situaciones para que entonces sí ese emprendimiento sea correcto, ¿no? Te digo, ya en otros podcasts estaremos llevando cosas a un nivel de detalle más fuerte, pero todo tipo de empresa, producto, servicio, hay una curva de vida de cualquier producto o cualquier cliente, desde la parte de qué tanto te cuesta poder adquirir, qué esfuerzo haces para poder adquirir un cliente. Es muy importante que con esta parte de investigación, este costo de adquisición de cliente sea el más efectivo, que el dinero que tú inviertes en adquirir un cliente sea el más rápido, el más preciso, para que el costo de adquisición sea rápido. Y después hay otras estrategias, cómo logras que ese cliente se mantenga el mayor tiempo posible siendo tu cliente, cómo logras que ese cliente además no solamente te compre una vez, te compre 3 veces, que no solamente te compre un refresco, sino que te compre un refresco, unas papas y otra cosa, cómo haces que ese cliente además te recomiende, cómo haces que ese cliente, si en algún momento de la etapa de su vida como cliente se quiere ir, cómo le haces para retenerlo y que se quede durante más tiempo. Todas estas respuestas, esas preguntas y muchos más, te lo da la investigación de mercado. Por tanto, como un emprendedor, como alguien que tienes una pyme, cada una de estas situaciones, estas preguntas que te acabo de decir, te van a pasar en algún momento y tienes que tener la manera de cómo responderlas. Y esto es la investigación de mercados, cómo tienes información precisa para responder cómo generar clientes, cómo mantener clientes, cómo retener clientes y cómo hacer que tu tamaño de participación en el mercado en el que estés cada día sea lo más grande posible, ¿no? Eso es lo importante, porque al final sabemos tú y yo que afuera hay muchas marcas, hay muchos competidores ofreciendo productos muy similares, por tanto, hoy en día el cliente tiene la posibilidad de escoger con la mano en la cintura un producto u otro, un servicio u otro, un servicio u otro. Por tanto, hay que tratar de ofrecer la mejor oferta para que ese cliente al final voltee y vaya contigo. No importando si eres una pyme, si eres una empresa grande, si eres una transnacional, no importa quién eres. Al final del día, el cliente va a poder tener en sus manos la capacidad de decidir con quién va. Y va a ir con aquel que tenga la mejor oferta, el mejor producto, el mejor servicio, la mejor comunicación, etcétera, etcétera. Y eso al final del día es lo que te da la investigación de mercados. Por tanto, el costo que puedas invertir en investigación va a ser totalmente retribuible por la toma de decisiones que te va a permitir hacer, los datos que vas a obtener con una investigación, con una buena investigación de mercados, amigo. Fíjate, acabas de mencionar una palabra bien importante que es inversión, ¿no? Que es precisamente introducir una cantidad de dinero que va a tener un retorno, ¿no? Tal vez no es un retorno inmediato, pero va a regresar hacia ti en forma de ganancia, a diferencia de lo que conocemos como un gasto, que es aquel dinero que colocamos en algún lugar para obtener algo, pero que no necesariamente nos va a dar un retorno, ¿no? Y que al final de cuentas, esos gastos pues son lo que nos va deteriorando nuestro negocio, nuestro emprendimiento, y en cambio conforme vamos colocando nuestro dinero
en algo que nos va a dar un retorno, pues eso hace la gran diferencia. Y la investigación de mercados es realmente una inversión. Esto ahorita me está pegando algo bien rudo, mi querido amigo, porque como tú sabes, hace ya varios años hice un emprendimiento de una clínica para tratar problemas de adicción a sustancias, y que iba funcionando muy bien porque el proyecto estaba muy bien desarrollado, considero yo, tanto en la parte clínica, en la parte de la atención a los pacientes, en cómo estábamos haciendo todos los procesos de configuración de las personas que atendíamos ahí. Y todo iba como muy bien, pero de repente empezamos a perder la brújula, y precisamente nuestra falta de información con respecto a la difusión, el saber cómo hablarle a las personas para que llegaran las personas indicadas y otras cosas, pues fueron llevándonos a que en un momento dado no pudiésemos sostener más esto, y pues desgraciadamente quebré. Y sé que al final se siente terrible, inviertes horas, inviertes tu vida, inviertes dinero, inviertes muchísimas cosas, y al final de cuentas pues te quedas así como que con un mal sabor de boca. Pero mucho de esto es precisamente por la falta de conocimiento de cómo hay herramientas que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y estas mejores decisiones nos ahorran tiempo, nos van a ahorrar dinero y nos van a permitir que nuestras acciones tengan un impacto muy importante en cuanto a nuestra empresa, pero también en cuanto a cómo las personas van a recibir nuestro producto y servicio, cómo lo van a aceptar, cómo lo van a hacer parte de sus vidas, y al final, como decías tú, o sea, se vuelve un proceso de fidelización ante la marca o ante mi producto o ante mis servicios, y las personas regresen en varias ocasiones y, lo más importante, nos recomienden. Pero para eso hay que saber cómo hablarle a las personas, cómo hablarle a nuestros clientes, qué idioma utilizar si lo queremos ver de una manera coloquial. Aquí es donde entra esta parte diferenciadora que tenemos en SmartApps, que es la parte de la salud mental, ¿no? Alteraciones como los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos influyen no solamente en cómo se siente la persona, cómo afecta su energía, cómo afecta en general su relación con las demás personas, sino que también afecta de una manera notable su percepción. Nuestra base fundamental es que nuestra audiencia, que esperemos sea mucha conforme vayamos avanzando y vaya penetrando este podcast, tenga información clara, precisa, simple, no rebuscada con respecto a estos temas, y sobre todo de la mano de una persona sumamente experta como lo eres tú, mi querido amigo, con respecto a la investigación de mercados. Pero ahora bien, regresando a las pymes, regresando a toda esta parte de la investigación de mercados, ¿por qué crees tú, en tu experiencia, que las personas, que los emprendedores no se acerquen a esta parte de hacer investigación, de acercarse a alguna empresa que dé este tipo de productos? ¿Cuáles considerarías que serían las causas más importantes por las cuales no le quieran entrar a investigar su negocio? Yo creo que a nivel PYME, amigo, en general, sí te decía que hay ciertos mitos y realidades, ¿no? El mito principal que yo creo que puede existir entre las pymes es pensar que la investigación de mercados solamente aplica para estos grandes corporativos, ¿no? Una marca Bimbo, Coca, Telcel, Nissan, todos este tipo de marcas, porque son estas marcas las que invierten en medios, son estas marcas que las vemos en las tiendas, en los centros comerciales, que las vemos en los supermercados anunciando espectaculares en las principales vías de las ciudades. Entonces, en el imaginario de los emprendedores, pues está que la investigación de mercados está dirigida justamente a estas grandes empresas que tienen la capacidad de hacer estas grandes inversiones, porque sí, muchas veces hay estudios que requieren una inversión importante, ¿no? Estudios que dependen del nivel de profundidad, estudios que por la metodología misma que se realice pueden requerir inversiones importantes, que al final del día, lo decía hace un rato, son inversiones que tienen una recuperación al final del día, pero realizarla requiere inicialmente un capital para poderla hacerla. Yo creo que ese sería la principal barrera, ¿no? Una percepción de que solamente va para ciertas marcas porque el costo para hacer investigación puede ser elevado, ¿no? Sin embargo, regresando a lo que decíamos inicialmente, hay investigación que puede generar respuestas iniciales en una etapa muy temprana de emprendedores que pueden tener la posibilidad de hacer una inversión en investigación de mercados para resolver respuestas
rápidas, respuestas las más precisas para poder iniciar con su emprendimiento. Obviamente cuando la empresa llegue a etapas de maduración, cuando la empresa ya tenga pues un tamaño adecuado, se podrían hacer investigaciones más profundas que requieran una inversión más grande, pero inicialmente te diría que para responder estas preguntas, principalmente el tema de lo que tiene que ver con la factibilidad del negocio, sobre todo cuando un emprendedor está queriendo empezar en esta etapa de quiero lanzar, tengo esta idea, está bien que empiece un negocio en esta colonia, de lo que sea, una paletería, una farmacia, un restaurante, lo que sea, entender si el lugar tiene el tráfico que el negocio lo requiere, si es una necesidad abierta en el lugar lo quiere hacer, o por el contrario quiere poner una paletería y está la zona está llena de este tipo de negocios. Entonces entender si es una necesidad real no cubierta o está buscando implementar un producto en donde hay muchos tiburones, es un mar lleno de tiburones en donde no conviene, porque al final vas a hacer uno más. Entonces, ¿sabes qué? Mejor busca un lugar especial, un océano azul, como hemos platicado tú y yo, un territorio en donde tu producto verdaderamente sea un diferencial, donde vayas a hacer un producto que sea algo que no existe y que puedes empezar a generar demanda. Entonces, en una etapa temprana se pueden empezar a hacer investigaciones de ese tipo que al final te pueden dar cierta luz de si este negocio que quieres realizar tiene viabilidad, tiene factibilidad mercadológica y entonces continuar. Creo que sería lo más importante al respecto, amigo. Fíjate, amigo, que ahorita mencionabas algo bien interesante. Yo he notado en algunas calles de los barrios, de diversos barrios de la Ciudad de México, que a veces surge negocios como la famosa tiendita de la esquina, pero de repente parecería ser que se dan cuenta que les está yendo bien a esta tiendita de la esquina y de repente aparece otra tiendita a los 50 metros, o sea, ni siquiera estamos hablando de grandes distancias, o los negocios actualmente muy de moda de esto de la aplicación de uñas, ¿no? Que vemos de repente que en una colonia hay 7 locales de aplicación de uñas o de estéticas y al final de cuentas están compitiendo de una manera muy pues con las mismas situaciones, pues con los mismos productos, con los mismos servicios, sin que exista un diferenciador, ¿no? Que creo que esto es algo muy muy importante, ¿no? Debe de existir diferenciadores que al final de cuentas nos permitan destacar en esto que mencionabas, en este mar lleno de tiburones, para que no nos vean como otro tiburón más, ¿no? Sino nos vean como un tiburón martillo, si lo quieres ver así, que es diferente, que destaca y que al final por esa característica pueda ser beneficiado precisamente con la atención de los clientes. Pero creo que esto sería un tema para otro de nuestros podcasts, ¿no? Precisamente cómo diferenciarnos en un mercado lleno de tiburones, ¿no? Y no ser un tiburón más, o peor tantito, mi querido amigo, ¿estarás de acuerdo? En lugar de ser un tiburón, ser un pececillo que pues los tiburones nos coman, ¿no? Vamos a empezar a tocar temas muy específicos, conceptos que ocupamos en investigación de mercados, pero hay un tema ahí que se maneja en cómo generar volumen en investigación de mercados, cómo generar volumen en una marca, y hay 2 caminos: ganar más pedazo del pastel, es decir, de los consumidores, de los clientes que haya, volverte más grande, pero ese pastel tiene un tamaño específico, ¿no? Si yo mañana veo que en mi colonia quiero hacer una nueva tiendita de esquina, como tú dices, al final del día, en mi colonia hay 100 personas, y esas 100 personas van a ir a ese lugar o al otro. No quiere decir que el día de mañana, porque yo pongo una tiendita, mañana van a existir 200, 300 personas, y entonces mi tienda se va a llenar. No, lo que voy a pasar es que le voy a quitar algo del pastel a la otra tienda, y entonces, pues lo que voy a hacer nada más es que voy a fraccionar el número de personas que vayan, pero no necesariamente quiere decir que esa sea la mejor fórmula. Y la otra fórmula, la fórmula poderosa, quiere decir cómo hago más grande el pastel. Y lo decías hace ratito, ¿cómo hago yo que mi tiendita sea tan diferente que entonces yo traiga gente de otros lados? No solamente la gente que está en mi colonia, sino que mi tienda sea tan diferente, tan única, que haga que más gente, es decir, hago más grande el pastel. Son 2 diferentes maneras, 2 diferentes formas de ver investigación, de ver estrategias de crecimiento. Las 2 son muy válidas, solamente que una de ellas, al final, lo que dice
es un pastel de un solo tamaño y que no tiene manera de crecerlo. Y la otra, cuando haces investigación, lo que puedes encontrar son oportunidades de cómo hago que ese pastel no sea un pastel de un piso, sino que sea un pastel de 3 pisos, y yo me voy a llevar los nuevos 2 pisos, van a ser para mí. Son el tipo de cosas que al final te permite hacer información obtenida a través de investigación de mercados, amigo. Híjole, esta parte es poderosa, ¿no? Considero, ¿no? Tener esos datos para hacer los 2 pisos más arriba de mi tienda de la esquina. Oye, está súper heavy, porque al final de cuentas eso es lo que queremos brindar, ¿no? Este aporte de valor y nuevas ideas para que nuestros escuchas pues vayan imaginando, ¿no? Partiendo de realidades, no de fantasías, ¿no? Sabemos que hay mucha información media crítica en las redes sociales y que al final llegan a confundir a las personas que están en un momento dado emprendiendo, ¿no? Y hablaremos que emprender no es para todas las personas, no todos nos debemos de arriesgar a hacer ciertas situaciones si no tenemos claro cómo hacerlo y para dónde dirigir el barco, y es precisamente ahí donde entra también la salud mental de cómo apoyar o dirigir un negocio a través pues de nuestro conocimiento mental y emocional. Pero para finalizar, mi querido amigo, si estás de acuerdo, me gustaría que con base a tu experiencia, ¿qué consejos podrías darle, mi querido amigo? Bueno, amigo, voy a tratar de hacer algunos muy sencillos para estos nuevos emprendedores que quieren hacerlo. Primero, obviamente conocer muy bien tu sector, conocer muy bien el consumidor o el cliente al que estás pensando llegar, ¿no? No solamente el tema de quiero lanzar un producto porque hoy me ocurrió una idea, sino tengo que entender quién es el comprador, quién es el usuario de esta categoría y qué es lo que está buscando normalmente cuando está queriendo la búsqueda de la compra o el uso de un servicio tal o no. Cuando logre yo entender esto, puede ser a través de, como decía, redes sociales, encontrar a través pues, de todo lo que haya hoy en día en inteligencia artificial o en las redes, de todo lo que hay disponible. Yo puedo darme una idea de qué está buscando satisfacer normalmente un cliente o un consumidor de una categoría. Una vez que lo veo, entonces yo puedo empezar a visualizar ya cómo va a ser mi oferta, ¿no? ¿Qué diferencial puedo yo entregarle para que entonces me voltee a ver y no sea yo uno más, lo que decíamos hace un rato, no sea solamente una tiendita adicional en la esquina que al final del día lo que voy a hacer nada más es canibalizar, es un concepto que hablamos mucho de investigación de mercados, la canibalización, ¿no? Oye, eso soy yo muy crítico, canibalizar. Soy crítico, pero es una palabra que ocupamos mucho en el medio, la canibalización. Lo que voy a hacer es que si el otro, la tienda de la esquina tenía 10 clientes, pues a lo mejor él se va a quedar con 8 y yo con 2, y a lo mejor en el largo plazo yo voy a tener 5 y 5, pero al final siempre vamos a estarnos peleando por el mismo cliente y no lo vamos a estar, hoy va para ti, hoy va para mí, y no voy a tener nunca un cliente porque al final mi oferta es la misma. Entonces, si ya conozco al cliente, si ya entendí el producto, ahora lo que tengo que entender es cómo soy diferente, por qué van a voltear a verme a mí, y entender si mi producto es totalmente diferencial, si estoy dando una oferta de valor diferente, para que entonces sí pueda empezar a ganar una participación mayor y tenga más probabilidad de que me volteen a ver, ¿no? Entonces ahí también, pues, hay procesos de investigación, de entender innovación, si mi producto es bien diferente, qué pasaría si yo lanzo un nuevo producto con un nuevo sabor o un nuevo servicio con estas diferenciales con respecto a la competencia. Entonces, creo que serían 2 primeros puntos clave. Después podríamos hablar ya de temas más profundos, como lo que tiene que ver con cómo le comunico, cómo me acerco a los clientes, si soy un pequeño negocio, bueno, puedo hacer publicidad, si puedo hacer publicidad, ¿qué tipo de publicidad? ¿A qué canales? ¿En qué medios el cliente que me consume voltea a ver y dónde debo de estar? Debo de estar en una valla en la esquina, debo de hacer flyers, debo de hacer panfletos, ¿qué debo de hacer para que la gente voltee a ver mi negocio y me empiece a conocer? Entonces, son como distintos caminos, ¿no? Primero, entiendo al cliente, entiendo al consumidor que estoy buscando, después puedo cómo generar una oferta diferencial y también, finalmente, pasar al tema de cómo le comunico que estoy aquí, cómo le hago saber que estoy aquí, cómo me posiciono en los canales, en los medios en los que la gente voltea a ver cuando quiere cubrir esa necesidad, porque al final todo producto, todo negocio lo que está buscando es satisfacer una necesidad. Y entonces lo que tengo que saber es cuando surge esa necesidad en la mente del cliente, que piense en mí como primera opción. Eso es uno de los elementos más importantes
que tengo que hacer, cómo me vuelvo, de hecho, este concepto muchas veces, su top of mind, ¿no? Estar en primer lugar en la mente de mi comprador. Y puede ser desde que hablemos de la tiendita de la esquina o que puedo hablar de la próxima vez que vaya yo a comprar un boleto de avión. ¿Cómo me vuelvo el top of mind? Ese producto que cuando yo pienso en aerolíneas, pienso siempre en esa aerolínea. Y si pienso en comprar en la tiendita de la esquina, ¿por qué van a venir a comprar conmigo o con el competidor? Entonces, es yo creo que parte de las cosas básicas que tenemos que empezar a compartir con quien esté pensando emprender y tomar cómo obtener la mejor información. Pues, mi querido amigo, pues me la pasé súper genial hablando sobre esto que literal, mis queridos amigos, me ha volado la cabeza. Carlos maneja una cantidad de datos enorme. Yo realmente me mareo cuando él está haciendo sus mediciones, porque al final las grandes empresas a las cuales él ha atendido y maneja y da respuestas, pues al final te piden una gran cantidad de información, amigo. Ya antes de cerrar este podcast, que esta pregunta sí me surge. ¿Qué es lo que más piden las empresas a las investigadoras de mercado? O sea, ¿qué es lo que más contratan, si es que existe algo así? Mira, te diría que podría variar, pero lo que más podría ser lo más importante de estos estudios que tienen que ver con el entendimiento del consumidor, del entendimiento de la categoría, un entendimiento profundo, que les lleve a entender, a generar segmentación, que el tema de segmentación lo tocaremos de manera más profunda, es decir, cómo yo puedo entender y generar arquetipos de clientes que me permitan a mí generar estrategias diferenciales según distintas variables. Eso es lo más importante. Y cuando un cliente puede tener entendimiento profundo de su categoría y poder segmentar, de verdad tiene pues bastantes pasos adelante que su competencia. Otro tipo de estudios que tienen que ver, me voy ahora al otro lado, estudios de satisfacción del cliente, es decir, si yo ya logré captar a un cliente, es decir, que me empiece a comprar, me empiece a utilizar, empiece a hacer marca, ¿cómo mantengo un cliente satisfecho la mayor parte del tiempo? Porque al final del día lo que yo quiero es extender la vida o el tiempo que ese cliente, ese consumidor está conmigo. Entonces, estrategias que me permiten identificar cómo estoy dándole un servicio, cómo le estoy dando una atención, si está haciendo a través de un producto adecuado, si la gente que está en soporte atiende bien, porque eso al final, te digo, garantiza pues un mayor relacionamiento. Entonces creo que serán los más, después hay algunos estudios de diferente tema, pero yo creo que entendimiento del consumidor y estudio de satisfacción del cliente podrían ser aquellos que sean más utilizados. Ay, pues con eso, ¿qué más quieres, mi querido amigo? ¿No? Entendiendo a una persona te puedes acercar, le puedes brindar las cosas de cierta manera, en un cierto empaque, con ciertas condiciones, con ciertas, no sé, tantas cosas con las cuales se puede hacer que una marca pueda ser más digerible, más entendible por cierto grupo de población. Y esto es lo interesante de Smart Apps, ¿no? Que en Smart Apps, al tener mexicología, podemos segmentar a nuestra población con base a los rasgos de ansiedad y depresión, lo cual nos permite entender de mejor manera a los clientes, segmentarlos de una manera más específica y por consecuencia poder brindarle a las empresas que nos contratan una información más clara de cómo hablarles, qué decirles y cómo decírselos, precisamente con base a su relación en cuanto a sus rasgos de ansiedad y depresión, que hoy por hoy, mi querido amigo, desgraciadamente no es una moda, es una realidad que la salud mental de los mexicanos, y no solamente de los mexicanos, sino de la población mundial, cada vez está siendo más afectada, y es por eso que estamos haciendo también otras iniciativas que en algún momento dado se enterarán nuestros seguidores, que esperemos sean muchos, con respecto a nuestras soluciones en cuanto a salud mental. Mi querido amigo Carlos Frías, investigador de mercados, más de 30 años de experiencia en el mercado, un montón de empresas en las cuales has estado, te conoce muchísima gente y eres una persona, no solamente porque eres mi amigo y mi hermano, eres una persona muy valiosa con gran cantidad de conocimiento, que realmente estoy muy contento y orgulloso que tengamos la oportunidad de difundir esto, no solamente ya con los cuates y con los clientes, sino también con el mundo a través de esta posibilidad. Si escuchaste este podcast, recomiéndalo. Te aseguro que vamos a estar subiendo mucho contenido que va a servir para tu desarrollo de tu empresa, de tu negocio y, ¿por qué no?,
también de la empresa más importante que somos nosotros mismos y nuestra marca personal. Mi querido amigo, ¿algo más que quieras comentar para cerrar este capítulo? No, amigo, nada más muy contento de dar esta campanada, de estar dando este inicio a este podcast. Como bien dices, tiene multipropósitos, esto poder compartir con amigos, con colegas y en general con la gente que le interese este hermoso mundo de investigación de mercados, combinado ahora con la salud mental, con todo este mundo increíble que tú manejas, el tema de la terapia, poder entender a las personas desde la parte interior, desde la mente, desde todo lo que está pasando. Creo que es un proyecto súper interesante que además nos ha traído muchas felicidades, muchas orgullos, mucha sonrisa y bueno, pues que sea el primero de muchos podcasts que podamos hacer, amigo, y compartir esto y tener siempre temas interesantes para nuestros seguidores. No, definitivamente, amigo, no vamos a estar en iTunes, en Spotify, en iVoox, ¿no? Lo vamos a estar, van a estar en todas estas plataformas y también este capítulo lo vas a poder ver en nuestro canal de YouTube para que nos des like, nos sigas, nos comentes, nos interesa muchísimo tus comentarios, muchísimo tu aporte con respecto a lo que estás viviendo hoy día en tu emprendimiento, en tu empresa, en tu negocio y en esta magia que es llevar a las personas nuestros productos, nuestros servicios, nuestras soluciones o la forma de alegrarles la vida. Realmente ha sido un placer estar hoy día con ustedes. Me despido, soy Mario Citalán, mi colega, hermano, amigo Carlos Frías. Este podcast es patrocinado por Smart Apps. Nos escuchamos dentro de 8 días.